Llevo ya 7 años trabajando como intendente nocturno en la central de autobuses de San Cristóbal, al sur de Jalisco. Mi turno siempre es el mismo. Empiezo a las 10 de la noche y termino cuando el sol ya asoma. Me acostumbré al silencio, a los pasos solitarios y a los ecos que se arrastran entre los pasillos vacíos. Pero hubo una madrugada que me rompió por dentro. Desde entonces, cada vez que escucho el goteo de una llave mal cerrada o una puerta oxidada chirriar, el cuerpo se me pone tenso. Pensaba que ya lo había visto todo en este lugar. Gente dormida en los bancos, peleas en los baños, incluso robos. Pero lo que viví aquella noche me sigue despertando a veces, empapado en sudor frío. Y lo más inquietante es que no soy el único. Fue durante una noche de viernes, justo después de un cambio en el personal. Un chico nuevo, Armando, joven y serio, me acompañó a hacer el recorrido de limpieza. Caminábamos hacia la zona sur, la menos transitada, cuando al pasar frente al baño del fondo, él se detuvo. «No te rías, Gabriel, pero me dijeron algo raro», dijo sin mirarme. «Que nunca entre a ese baño después de la medianoche, sobre todo si la última puerta está cerrada». Me reí. No le dije nada, pero por dentro pensé que era una historia más para asustar novatos. De esas que circulan entre trabajadores para pasar el tiempo. Al final, seguimos caminando y nunca volvimos a tocar el tema. Pero esa advertencia se me quedó grabada. Con el tiempo, empecé a notar que nadie quería encargarse de ese baño. Incluso los vigilantes se inventaban excusas para evitar pasar por ahí. Un día le pregunté a Jacinto, un viejo guardia que lleva más tiempo que yo en la central. Solo me dijo: «Algunos lugares no necesitan explicaciones, no más respeto». Al principio pensé que era puro cuento, hasta que comencé a encargarme solo de esa zona. Ahí fue cuando noté que la última puerta, esa que queda en el rincón más oscuro del baño, siempre estaba cerrada. No importaba la hora, ni si el lugar estaba vacío. Esa puerta nunca estaba abierta. Nunca me gustaron los misterios sin lógica. Por eso decidí no prestarle atención. Fue mi primer error. Ah, y antes que me olvide, si eres de los que disfrutan historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que voy a contarte a partir de ahora no es una leyenda urbana, no es ficción, es lo que viví y todavía me cuesta entenderlo. El baño del fondo no está en la parte principal de la terminal. Queda detrás de la zona de encomiendas, pasando una puerta metálica que casi siempre está oxidada y difícil de abrir. No hay cámaras en ese pasillo. Las luces son amarillentas y parpadean con frecuencia. El suelo está cubierto con azulejos antiguos, de esos que ya perdieron el color por tanto cloro y humedad. Es un sitio olvidado, pero para nosotros, los del turno de noche, forma parte del recorrido obligatorio. Me tocó limpiarlo por primera vez una madrugada de martes. Al entrar, me sorprendió el estado del lugar. No porque estuviera sucio, en realidad casi nadie lo usa, sino por el ambiente. El aire se sentía más pesado, más espeso. Un olor raro, como mezcla de humedad vieja y madera mojada, flotaba en el ambiente. No era exactamente desagradable, pero algo en ese aroma me puso alerta. Había 5 puertas dentro. Todas estaban abiertas, menos la última, cerrada, tranquilamente cerrada. Me acerqué por rutina y la empujé. No se movió. Toqué un par de veces con los nudillos por si alguien estaba adentro. Nada. Silencio total. Volví al día siguiente, misma hora, y otra vez, todas las puertas abiertas, menos la del fondo. Revisé si había signos de uso. Papel gastado, restos en el bote de basura, agua en el piso, todo limpio, perfecto. Salvo por el pequeño detalle de que la puerta estaba cerrada de nuevo. Como si alguien la dejara así a propósito. Me agaché para ver por debajo, pero la rendija apenas mostraba sombra. No se veía movimiento.
En los días siguientes, la rutina fue idéntica. Entraba, encontraba todo igual, limpiaba rápido y salía sin mirar atrás. Pero había algo que me hacía volver la vista constantemente. La sensación de que no estaba solo me acompañaba cada vez más seguido. Era como si el aire se moviera sin que nadie lo provocara. Una noche, mientras pasaba el trapo por los espejos, escuché el sonido de agua corriendo. Giré hacia las tazas y la del fondo, la de la puerta cerrada, hacía ruido, como si se hubiera descargado sola. Me acerqué con cautela, conteniendo la respiración, y cuando estuve a punto de tocar la manija, paró. Todo quedó en silencio otra vez. Me quedé inmóvil por unos segundos. Sentía un cosquilleo en la nuca, un escalofrío que me recorrió la espalda entera. No había viento, ni ventanas abiertas, pero tuve la certeza de que alguien me observaba desde adentro. Esa noche me fui sin terminar la limpieza. No dejé constancia en el registro. Solo quería salir de ahí. A veces uno sabe cuándo no debe quedarse más tiempo del necesario. Y en ese baño, cada minuto de más se sentía como una provocación. Después de aquella noche, empecé a cambiar mis costumbres sin siquiera notarlo. Ya no silbaba mientras limpiaba, ni escuchaba música por los audífonos como solía hacer. Cuando me acercaba al baño del fondo, bajaba el volumen de todo y caminaba más lento, atento a cada sonido. Durante varias madrugadas, algo empezó a repetirse. Mientras pasaba el trapeador o vaciaba los botes, escuchaba un sonido leve de pasos, pero no como los de botas o zapatos. Eran pisadas suaves, casi descalzas, arrastradas. Sonaban detrás de mí y cuando giraba no había nada. Ni una sombra, ni una vibración, ni el más mínimo indicio de que alguien más estuviera ahí. Intenté convencerme de que era producto del cansancio. A esas horas uno ya está medio dormido y cualquier ruido se confunde con otro. Pero algo me decía que no era solo eso. Una madrugada, mientras limpiaba los lavamanos, escuché un golpe seco, como si una puerta se hubiese cerrado de golpe al fondo del baño. Me sobresalté y caminé hacia allá con el corazón latiendo fuerte. Al llegar, las 5 puertas estaban abiertas. Todas, menos una. Sí, de nuevo, la del fondo. La empujé con suavidad, cerrada, firme. Coloqué la oreja contra la madera tratando de escuchar si había alguien adentro. Lo que escuché no fue un susurro ni un ruido claro. Fue algo mucho más perturbador. El sonido de una respiración lenta, pausada, que se cortó en seco apenas notó mi presencia. Como si alguien más también se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí. Retrocedí un paso. Miré hacia el espejo y vi mi reflejo. Pero algo en mi expresión me pareció extraño. Me veía más pálido de lo habitual, los ojos ligeramente más hundidos, y el espejo estaba empañado. No había vapor, ni agua caliente corriendo. Ninguna razón para que eso ocurriera. Me acerqué al espejo y pasé la mano. El vidrio se limpió, pero antes de hacerlo completamente, juraría que vi una figura detrás de mí. Una silueta pequeña, quieta, sin rostro definido. Parpadeé. No había nada. Pero el corazón me latía tan rápido que sentía las pulsaciones en los oídos. Guardé el trapo, recogí el balde y salí. Al salir del baño, volteé por última vez y vi que la puerta del fondo, la que momentos antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Ni un sonido, solo el vacío detrás de ella. Esa fue la primera vez que sentí miedo real en mi trabajo. No un susto cualquiera, sino una sensación genuina de que algo estaba profundamente mal. Y lo peor era que apenas estaba empezando. Después de esa noche, decidí que necesitaba una explicación. No podía seguir inventando pretextos para lo que estaba pasando. Si era mi cabeza, quería saberlo. Y si no, pues necesitaba pruebas. Algo que me dijera que no estaba volviéndome loco. Una mañana, al terminar el turno, fui directamente con don Jacinto, el jefe de vigilancia.
Él llevaba más de 20 años en la central y conocía cada rincón del lugar. Le pedí, con toda la calma que pude reunir, si podía revisar las cámaras que apuntaban hacia el pasillo del baño sur. Me miró en silencio por unos segundos. Después se frotó la barba y suspiró. Gabriel, ese pasillo casi siempre da errores. No es que no queramos grabar ahí, es que las cámaras fallan solas. Se congelan, se distorsionan o directamente dejan de grabar sin motivo. Ya cambiamos los equipos 3 veces. No supe qué decir. Sentí una mezcla de frustración e inquietud. Pero eso no me detuvo. Si las cámaras de seguridad no servían, probaría con algo más. Esa misma noche llevé mi celular con la batería completamente cargada. Lo puse en modo avión, desactivé el brillo automático y lo coloqué sobre el lavabo, apuntando directamente al pasillo donde se veían las puertas. Lo dejé grabando mientras limpiaba otras áreas del lugar. 1 hora después, regresé, tomé el celular y me encerré en la oficina de limpieza. Conecté los audífonos y comencé a revisar. Durante los primeros minutos, todo normal. Silencio, iluminación tenue, ninguna puerta moviéndose. Pero en el minuto 8, escuché algo. Era un sonido grave, breve, como una tos. Pausé. Me quité los audífonos. Volví a ponerlos y retrocedí. La tos estaba ahí, claramente. No era fuerte, pero era humana. Sonaba seca, como la de alguien mayor. Yo no había tosido y no había nadie más ahí. Avancé el video y entonces, en el minuto 12, algo más ocurrió. La puerta del fondo, esa que siempre está cerrada, se movió sola. Apenas unos centímetros, como si alguien empujara suavemente desde dentro. Luego volvió a su posición inicial. No se azotó, no crujió, solo se desplazó y regresó. Me quedé paralizado. Lo vi varias veces, cuadro por cuadro. No había corriente de aire, ni sombras, ni reflejos que explicaran ese movimiento. Era algo claro. Y lo peor es que no hubo sonido alguno. Ninguno. Mi primer instinto fue guardarlo, mostrarlo, publicarlo. Pero algo me detuvo. Un impulso profundo, casi irracional, me dijo que ese video no debía salir de ahí. Lo eliminé, así, sin más. A partir de esa noche, empecé a tener la sensación constante de que algo o alguien me seguía cuando me iba. Y cada vez que pasaba cerca del baño, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más espeso, solo en ese pasillo. Y aún no sabía lo que estaba por pasar. Esa noche, la del 17 de octubre, la recuerdo con precisión quirúrgica. No porque pasara algo espectacular de inmediato, sino por cómo todo se fue acumulando hasta explotar. Como si el lugar hubiera estado preparando ese momento desde hacía tiempo. Era un poco más de medianoche. Estaba terminando de barrer la zona de espera cuando la radio del cinturón crepitó con una voz distorsionada. Central a Intendencia, se reporta olor fuerte en Baño Sur. Respondí con el típico recibido y me encaminé hacia allá. Mientras empujaba el carrito por el pasillo largo y silencioso, me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. El aire olía diferente. No era solo humedad, era un olor más ácido, más penetrante, como a drenaje viejo mezclado con cloro vencido. Al llegar al baño, abrí la puerta con la cadera como siempre. Todas las puertas estaban abiertas, todas, excepto la última. Pero esta vez no estaba cerrada del todo. Estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera empujado y luego detenido a la mitad. Me quedé parado frente a ella, con la mano aún en el carrito. El foco del techo parpadeaba. Sentí un impulso irracional de empujarla, de ver qué había adentro de una vez por todas. Di un paso, luego otro, hasta estar justo frente a la cabina. La manija estaba fría, muy fría, como si nadie la hubiera tocado en mucho tiempo. Toqué la puerta con los nudillos. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Y entonces, un sonido, sordo, compacto.
como si algo o alguien hubiera golpeado la pared interna con fuerza. Retrocedí de inmediato. El carrito se tambaleó, una de las botellas cayó al suelo y rodó hasta detenerse justo frente a esa cabina. Me agaché para recogerla, pero al mirar debajo de la puerta, vi algo. No sé si era una sombra, un pie o simplemente mi cabeza traicionándome, pero había una silueta, un bulto oscuro en el suelo, inmóvil. Me puse de pie, con la espalda rígida, el estómago revuelto. Caminé hacia atrás sin dejar de mirar la puerta. El aire era espeso, caliente, pegajoso. Tuve que salir del baño. Una vez fuera, me apoyé en la pared y respiré hondo. No quise anotar el incidente, no llamé a nadie, no tenía pruebas y además, ¿qué iba a decir? Que escuché un golpe y vi una sombra en un baño cerrado. Esa madrugada no volví a entrar. Me quedé en la zona de carga hasta que dieron las 5. Cuando el relevo llegó, recogí mis cosas sin hablar con nadie y me fui directo a casa. Pero lo peor fue darme cuenta días después que eso no había sido un hecho aislado. No, eso fue solo una advertencia. Durante los días siguientes intenté convencerme de que lo que había visto podía tener alguna explicación lógica. La falta de sueño, la sugestión, el ambiente del trabajo. Pero había algo que no me dejaba en paz. Esa cabina del fondo siempre estaba cerrada, como si nadie quisiera o pudiera abrirla por completo. Como si alguien se encargara de mantenerla así. Un domingo, después de terminar mi turno, decidí revisar los archivos viejos de mantenimiento. No era algo que estuviera permitido, pero un amigo del área, Manuel, me dejó entrar a la bodega donde guardaban documentos pasados. Registros de incidentes, informes de reparaciones, actas de accidentes. Entre papeles polvorientos, carpetas incompletas y reportes de fugas de agua, encontré una hoja doblada, mal fotocopiada, sin sello oficial. La leí varias veces porque al principio no podía creerlo. Decía, fecha, 21 de agosto de 2013, ubicación, Baño Sur, cabina final. Hallazgo, masculino de entre 55 y 60 años, sin signos vitales, recostado en posición fetal, sin documentos. Posible paro cardíaco, sin evidencia de violencia. Se cierra el área por 48 horas para desinfección. Nada más. Ninguna investigación posterior, ningún seguimiento, como si lo hubieran querido enterrar junto con la noticia. Volví a leer la fecha. Eso había ocurrido exactamente 10 años antes. Y lo más inquietante era que nadie en el personal actual hablaba de eso. Como si todos lo supieran pero hubieran aprendido a callar. Le mostré la hoja a Jacinto, el guardia. Él la miró unos segundos. Después la dobló de nuevo con calma. Ese hombre era indigente. Lo veíamos todas las noches dormir en la terminal. Una madrugada entró a ese baño y nunca salió. Lo encontraron los de limpieza cuando ya tenía varias horas muerto. Nadie lo reclamó. Lo enterraron como desconocido. ¿Y qué pasó con la cabina?, pregunté. Le pusieron otra chapa. La dejaron sellada un tiempo, pero luego la abrieron de nuevo. Nadie quiso volver a usarla. Algunos dicen que desde entonces pasan cosas raras ahí, pero ya nadie se mete. Aprendimos a rodearla, no a enfrentarla. Me quedé mudo. No sabía si sentía pena por el hombre o miedo por lo que había dejado, porque algo dentro de mí decía que su muerte no había sido tranquila. Algo en ese lugar seguía igual que la noche en que él falleció, como si su presencia o su angustia no se hubiera ido con él. Esa noche, al pasar frente al baño, sentí por primera vez que esa puerta me miraba, que no era solo un trozo de madera, sino un umbral, una advertencia constante de que algo quedó atrapado del otro lado. Y sin querer, yo ya estaba demasiado cerca de cruzarlo. Después de descubrir lo del hombre que murió en esa cabina, ya no pude volver a trabajar igual. Durante algunos días me inventé excusas, que estaba enfermo, que tenía mareos, que me sentía débil.
todo con tal de no acercarme a ese baño. Mi supervisor de turno, el licenciado Noriega, no hizo demasiadas preguntas, solo me cambió temporalmente a la zona de carga, del otro lado del edificio. En esa nueva área los turnos eran más pesados, pero no me importaba. Prefería mover cajas y barrer andenes que volver a sentir esa presencia callada que habitaba el baño del fondo. Durante varias semanas, todo estuvo tranquilo. Mis noches se limitaron a lo habitual: limpiar pisos, cambiar bolsas, espantar uno que otro gato callejero. Empecé a dormir mejor y por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado un poco de paz. Pero la tranquilidad duró poco. Una tarde me enteré de que había un nuevo encargado de logística, un joven recién llegado con ideas de reorganizar los turnos. Se llamaba Esteban. Era de esos jefes que querían demostrar autoridad desde el primer día. Repartió nuevas asignaciones en una hoja impresa y al verla sentí un golpe en el estómago. Mi nombre otra vez, en la sección de sanitarios nocturnos, y no cualquier baño, el del fondo. Mi corazón empezó a acelerarse mientras intentaba tragar saliva. No dije nada. Lo intenté. Pensé en pedirle el cambio, en hablar con recursos humanos, pero sabía que eso levantaría sospechas. ¿Qué iba a decir? Que tenía miedo de una puerta. Volví a ese pasillo una noche de miércoles. Lo reconocí todo como si nunca me hubiera ido. El mismo zumbido del foco, el mismo olor a cloro que no tapaba la humedad, las mismas sombras largas que se formaban bajo la luz titilante. Me dije a mí mismo que solo haría lo básico: revisar fugas, cambiar el papel, vaciar los botes y salir rápido. Evitaría la última puerta, no la miraría, fingiría que no estaba. Pero a las 00:42, la alarma de humedad se activó. Era un sistema nuevo que habían instalado recientemente. Cada vez que detectaba fugas anormales o charcos prolongados, mandaba una alerta al reloj del encargado. El mío vibró con una notificación clara: exceso de humedad, baño sur, zona final. Tuve que ir. Caminé con pasos cortos, sintiendo el sudor correr por mi espalda a pesar del aire frío. Cuando abrí la puerta del baño, el olor era insoportable. No a drenaje, no a productos de limpieza. Era un olor fuerte, metálico, ácido, como si algo se estuviera pudriendo en un rincón donde nada debería estar vivo. La última puerta, por supuesto, estaba entreabierta, y esa vez algo me decía que si no entraba, no me dejaría en paz nunca más. Me quedé parado frente a la puerta, con el carrito detenido unos pasos atrás. La luz de arriba seguía parpadeando como si estuviera a punto de morir. Por dentro, algo me decía que me fuera, que ignorara la alerta, que dejara la limpieza para el turno siguiente. Pero sabía que eso no iba a pasar. El sistema tenía registro. Si no atendía la alarma, el supervisor lo sabría. Empujé la puerta con 2 dedos. Abrió con un chirrido seco. El interior de la cabina estaba oscuro. La lámpara del techo no funcionaba. Solo entraba algo de luz desde el pasillo, lo suficiente para ver que el piso estaba mojado. No de agua, sino de algo más espeso, más denso, como si alguien hubiera derramado líquido de limpieza muy viejo. Di un paso hacia adentro. El aire era helado. Cada inhalación me raspaba la garganta. Apoyé la mano en la pared para no perder el equilibrio. Y en ese momento la puerta se cerró con un golpe brutal detrás de mí. Me giré de inmediato. Intenté abrirla. Nada. La manija no se movía, ni hacia un lado ni hacia el otro. Golpeé con fuerza. «Hola, ¿hay alguien ahí? Estoy atrapado». Silencio. Nadie contestó. Tampoco se escuchaban pasos afuera. Saqué el celular. No había señal, ni una barra. La pantalla titilaba con lentitud, como si la batería se drenara más rápido de lo normal. Me senté en la taza, sin saber qué hacer. Sentía el pecho apretado.
como si algo invisible se hubiera sentado sobre mí. De pronto, escuché algo, un susurro. No provenía de afuera, estaba dentro de la misma cabina. Un sonido leve, apenas audible, como si alguien estuviera diciendo mi nombre muy despacio. ¡Gabriel! Me puse de pie, aterrado. Comencé a golpear la puerta con los puños, con el hombro, con la rodilla. La madera vibraba, pero no cedía. Cerré los ojos, conté hasta 10 y respiré. Quise convencerme de que era mi mente jugando conmigo, pero cuando abrí los ojos, el espejo frente a mí estaba completamente empañado. Y lo más terrible, había una huella, una marca de mano en el vidrio, desde adentro, y yo no la había tocado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, me parecieron horas. Tal vez fueron 10 minutos, tal vez menos, pero cuando la puerta se abrió de golpe, no había nadie afuera. Todo estaba en silencio, el pasillo vacío. Salí corriendo, no recogí el carrito, no cerré el baño, solo me fui. Esa fue la última vez que entré a ese lugar. Lo que vi, lo que sentí, no se puede borrar. Desde entonces algo cambió dentro de mí y todavía no sabía lo que me esperaba después. Desde aquella madrugada, algo en mí se quebró. Volví a casa con la ropa empapada de sudor, la mirada perdida y una sensación en el pecho que no sabía describir. No le conté nada a mi esposa. Solo dije que me sentía mal, que quizás me había intoxicado con productos de limpieza. Me metí directo a la cama y no dormí más de 1 hora seguida. Los días siguientes, cada vez que pasaba cerca de un baño, cualquiera, no solo el de la terminal, sentía un nudo en la garganta. Empecé a evitar lugares cerrados. Ya no usaba los sanitarios del trabajo, ni siquiera para lavarme las manos. Prefería cargar una garrafa de agua y limpiarme afuera, aunque me vieran raro. En casa comenzaron las pesadillas. Siempre lo mismo. La puerta del fondo cerrándose sola, mi reflejo atrapado del otro lado del espejo. Una voz susurrando mi nombre desde algún rincón que no podía ver. Despertaba gritando, bañado en frío, y sin poder recordar el momento exacto en que todo se volvía oscuro. Intenté hablar con alguien. Fui con una psicóloga del centro comunitario. Me escuchó, tomó notas, me recetó pastillas para la ansiedad, pero no me atreví a contarle todo. ¿Cómo explicarle que una puerta podía mirarme? Que una cabina de baño me había dejado marcado como si hubiera cruzado un umbral invisible? Las cosas empeoraron cuando supe lo de Esteban, el nuevo supervisor. Una mañana, al llegar a la terminal, noté que su oficina estaba vacía. Pregunté por él. Nadie sabía. Me dijeron que no se presentó, que no había renunciado ni dejado mensaje. Simplemente desapareció. Días después, Jacinto me llamó aparte. Dicen que el último día lo vieron revisar el baño del fondo. Iba con su libreta de notas. Quería ponerle sello por mantenimiento, pero nadie lo vio salir de ahí. Me quedé mudo. ¿Lo buscaron?, pregunté. Claro, no había nadie. El baño estaba limpio, como siempre, pero no era cierto. Nada estaba como siempre. Desde ese día, nadie volvió a mencionar a Esteban, como si nunca hubiera trabajado allí. Su nombre desapareció de los horarios, sus cosas fueron retiradas y ningún jefe quiso dar explicaciones. Yo me limité a pedir cambio de turno. Dije que era por salud. Me lo concedieron sin discutir. Desde entonces no volví a pisar esa parte de la terminal, pero en el fondo sé que no basta con evitar el lugar. Lo que pasó ahí adentro no se quedó encerrado, me sigue, en los sueños, en los reflejos, en ese segundo en que uno se queda solo en un baño cualquiera y el silencio se vuelve demasiado profundo. Desde aquella noche ya no soy el mismo, y el miedo tampoco. Actualmente trabajo en otra terminal, en las afueras de Tlajomulco. El lugar es más nuevo, más iluminado, con cámaras funcionando en cada rincón y personal que apenas habla entre sí.
No he vuelto a tener un turno tan tranquilo como los de antes, pero al menos aquí no hay un baño al final de un pasillo sin luz. Aún así, no importa cuán lejos me sienta de San Cristóbal, algo me sigue. A veces es una sombra mal colocada en el reflejo del vidrio de una puerta. Otras, un golpecito seco cuando cierro el grifo. Pero lo más común es esa sensación, esa presión en el pecho que vuelve cada vez que entro solo a un baño. He desarrollado una rutina. Antes de abrir la puerta de cualquier cubículo, toco 2 veces, como si pidiera permiso. Nunca uso el último. Y si llego a ver una puerta entreabierta, me voy. No importa si estoy solo o acompañado. No explico, no miro atrás. El recuerdo no desaparece. A veces me pregunto si eso que estaba en el fondo del baño murió con aquel hombre sin nombre, o si fue lo que lo empujó a morir ahí. Tal vez se alimenta del silencio. Tal vez necesita testigos. El nuevo supervisor aquí, una mujer joven llamada Rebeca, me preguntó una vez por qué siempre evitaba ciertos sectores. Le dije que tenía una vieja lesión en la pierna, que subir y bajar escaleras me costaba. Me creyó. No preguntó más. He pensado muchas veces en volver. No por valentía, sino por necesidad de cerrar algo. Pero sé que no debo, que no se trata de una historia más. Lo que viví fue real. No hay nada que contar con final feliz. Solo advertencias. La gente cree que lo sobrenatural está en los cementerios, en las casas abandonadas o en los pueblos olvidados. Pero no. A veces está en lo cotidiano, en un baño público mal iluminado, en una puerta que nadie quiere abrir, en el silencio de la madrugada. Si llegas a trabajar en un turno de noche, en cualquier parte del país, no ignores los pequeños detalles. Si algo te pone incómodo sin razón aparente, hazle caso a esa incomodidad. Hay cosas que no necesitan explicación, solo respeto. Y si alguna vez entras a un baño y ves que todas las puertas están abiertas, menos una, la del fondo, medio cerrada, como si alguien la hubiera dejado así a propósito, no la toques, no preguntes y sobre todo, no entres.